Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live que habíamos propuesto ya hace algunos días. Es un Facebook Live donde quedé conversar con ustedes respecto a poder y canalización. Un Facebook Live especial porque además al final de esta transmisión vamos a tener una sorpresa para todos los que están aquí y que nos acompañen durante esta conversación. Vamos a hablar, como les decía, sobre poder y canalización, y lo que vamos a hacer es que voy a hablar un poquito sobre el tema yo en un principio, y después de eso voy a ir respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Poder y canalización son dos palabras que a lo mejor pueden parecer un poco disímiles o separadas una de otra. Más que nada desde el punto de vista de que la canalización supone que es algo espiritual, y nosotros tendemos a enfocar o a atar la idea de espiritualidad con humildad, con ser muy flexibles, con ser muy fluidos y con estar en contacto con nuestra energía, pero no específicamente con nuestro poder. Y eso es algo que nos quita la capacidad de ir más profundo en lo que nosotros somos. A medida que nosotros vamos canalizando, sin embargo, lo que me he podido ir dando cuenta en el camino, no solamente de mi experiencia como canalizador, sino que en la experiencia enseñándole a muchas personas a canalizar, lo que me he ido dando cuenta en el camino es que la canalización te permite acceder de una manera más sencilla y más simple con tu poder personal. Y eso es algo muy importante. Nosotros tenemos el poder siempre dentro de nosotros, tú tienes el poder dentro tuyo de poder generar lo que tú quieras generar, lo que sea que se te ocurra. Parte del desafío es que nosotros cuando intentamos generar algo dentro de nosotros, como para que luego se pueda extender hacia afuera, lo que sucede es que nosotros de alguna forma siempre nos enfocamos en la parte de lo que nuestra humanidad más básica quiere. Y pocas veces nos enfocamos en lo que nuestra alma está pidiendo, lo que el universo está pidiendo a través de nosotros. Nos enfocamos en las necesidades que tenemos, más que enfocarnos en los deseos que tenemos más profundos. Y eso es algo importante dentro del proceso, darnos cuenta de la diferencia entre un deseo y una necesidad. Una necesidad, por así decirlo, es la necesidad que yo tengo de comer, de alimentarme, de sobrevivir, de estar bien, de pagar las cuentas, de vivir bien, de estar tranquilo, de tener seguridad, de mantener mi cuerpo andando. Mientras tanto, un deseo es algo que viene de un poco más profundo, desde el alma. Para la religión hindú, la diferencia entre un deseo y una necesidad es que una necesidad es algo que yo vi en alguien más y entonces estoy intentando copiar de alguien más y por lo tanto estoy intentando obtener un resultado más o menos exacto de lo que yo quiero o de lo que yo vi para que sea una copia de aquello que vi. Mientras tanto, un deseo vendría siendo algo que viene del alma, de una parte un poco más profunda, y el resultado de aquello no lo conocemos. Por lo tanto, nos aventuramos en ese camino sin esperar específicamente un resultado, sino que simplemente vamos hacia adelante porque eso es lo que sentimos, que es lo que se está moviendo en mí, que es, a mí me gusta decir que es lo que el universo está moviendo en mí. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros hablamos de poder, necesitamos conectarnos con aquella parte de nosotros que es tan profunda, que es la conexión pura que tenemos con el universo, como para poder traer desde ahí el poder de generar las situaciones y los cambios que nosotros vamos a ir haciendo. El desafío es que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo ciertas técnicas, trucos o simplemente ideas que nos han ido poco a poco quitando ese poder. Y entonces, como nos empieza a quitar ese poder en el camino, a medida que vamos aprendiendo, vamos instalando creencias que lo que hacen es ir eh, nivelando el poder o sustituyendo el poder real por cierto poder que lo que hace es simplemente detenernos en cierto punto, en vez de permitirnos ir cada vez más profundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros canalizamos? Nosotros empezamos a acceder a ese poder personal de nuevo y vamos poco a poco logrando revisitarlo y también logramos hacer que las creencias que nosotros tenemos se vayan reordenando de tal forma de que nosotros podamos ir accediendo a ese poder de manera consciente cada vez un poquito más profundo. Y esto es algo de lo que me he ido dando cuenta en el camino, que a medida que nosotros canalizamos y vamos accediendo a este poder empieza a
a estar disponible nuevamente para mí. Y esto es algo que a mí me parece sumamente importante. El gran desafío, como les decía, es que a medida que como cuando crecimos, fuimos generando distintas formas de ir adaptándonos al lugar donde estábamos, ya sea por situación que nos sucedieron, o porque cuando niños alguien nos dijo que algo que hicimos no estaba bien, o porque tuvimos algún tipo de problema, o porque en algún momento hicimos algo que era inadecuado para el funcionamiento social en ese instante. Le pegamos a un compañero, nos peleamos con alguien, nos dijeron que como hombres nos podíamos llorar mucho, que era mucho mi caso, o cualquier otra cosa que te fueron diciendo, lo que hace es que aquello te va quitando un poco de poder. Y sin embargo, ese poder sigue estando allí dentro. Nunca ha dejado de estar allí dentro. Entonces, a medida que nosotros canalizamos lo que vamos haciendo, y esto es parte de la transformación de la canalización en el tiempo, es que nosotros hemos ido accediendo a ese poder a través de irnos conectando con las distintas fuerzas que tenemos adentro. Dentro de nosotros, dentro tuyo, existe todo un directorio de energías, de seres y de personajes que constantemente están hablando y están teniendo opinión respecto a prácticamente todo lo que tú haces y todo lo que te está sucediendo en la vida. Lo que empieza a suceder es que nosotros no nos damos cuenta cuál de esos personajes o cuál de esos seres interiores está en ese instante siendo el que lidera el directorio o el que está tomando las decisiones dentro de ese directorio. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros canalizamos, lo que va sucediendo es que nos vamos sentando a escuchar a esos personajes. La primera que intentamos escuchar siempre es el alma, el ser superior de uno, la primera conexión profunda. Y sin embargo, a veces cuando uno canaliza y se conecta, se va dando cuenta que empiezan a aparecer otros personajes que empiezan a hablar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando escuchamos la idea de canalización en un principio, siempre pensamos, o esto es lo que la mayoría piensa, y disculpen la generalización, que nosotros, cuando hablamos de canalización, nos conectamos con seres que están fuera de nosotros. Sin embargo, siempre al mismo tiempo nos estamos conectando con seres que están dentro de nosotros, no necesariamente están afuera de nosotros. Y entonces es muy importante darnos cuenta que a medida que vamos haciendo esas conexiones, necesitamos darnos cuenta que estos seres están adentro y afuera a la vez. No solamente están adentro tuyo, sino que también están afuera. Y no solamente están afuera, sino que también están adentro. Tiene que ver con distintas capas de conexión con las que nosotros estamos en ese momento haciendo cierto clic en el momento en que nos conectamos. Más de eso vamos a ir explicando más adelante en algunos cursos que vamos a tener. Y justamente de eso tiene que ver la sorpresa que les voy a estar contando en un ratito más. Les decía cuando comencé que al final de esta transmisión, de este Facebook Live, vamos a tener una sorpresa respecto a algo nuevo que vamos a estar mostrando y a alguna cosita que va a tener que ver con eso nuevo que voy a estar mostrando en un instante más, que de paso me tiene muy, muy emocionado, muy contento, porque siento que eso va a ayudar a llevar a la canalización a un paso un poquito más expansivo y a un paso un poquito más grande, donde para mí es importante la idea de normalizar la canalización, que veamos que es algo que todos podemos hacer y que no solamente es algo que podemos hacer, sino que es una herramienta que es útil dentro del crecimiento y el desarrollo de todas las personas. Y que cuando nosotros vamos logrando conectarnos mejor a través de la canalización con nuestro mundo interno, vamos efectivamente pudiendo acceder a ese poder. Entonces vayan juntando preguntas, porque cuando lleguemos más o menos como a las y 20, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para yo poderle estar respondiendo y así podamos conversar un poco más también respecto a esto. Entonces, nosotros todos tenemos estas fuerzas internas. Lo que yo veo que tenemos que intentar aprender es cómo lograr conectarnos con esas fuerzas internas para que ellas nos entreguen de vuelta aquel poder. Nosotros en algún momento generamos estas fuerzas internas simplemente por el hecho de poder protegernos de algo que estuviese pasando. Cuando nosotros
sufrimos un trauma, ya sea por un accidente, por una pérdida, por algo que sucedió, un despido de un trabajo, un familiar que se muere, un familiar que se enferma o hasta una ruptura amorosa podría tener que ver con eso. Nosotros cuando no la enfrentamos o no tenemos una capacidad consciente de poder enfrentarla, o no nos permitimos el espacio de vivir esa emocionalidad para sentirla completa, o no nos permitimos el espacio para hacer esos duelos, aquella energía lo que hace es buscar bloquearse para que nosotros no la vivamos, porque no tenemos la capacidad de poder procesarla en ese instante. Entonces se bloquea, es como si se encapsulara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros internamente, y esto funciona como un mecanismo de defensa interno de nuestra psique, de nuestra psicología, lo que empieza a suceder es que nosotros vamos generando formas de bloquearla. Y esas formas de bloquearla de manera interna se cuentan como historias que van sucediendo constantemente dentro de nosotros. Cuando nosotros permitimos que esas historias se cuenten, nosotros empezamos poco a poco a retocar ese trauma y entonces esa historia comienza a hacerse real y empiezan a aparecer las cosas. Como yo no lo he procesado, lo empiezo a sentir real otra vez. Entonces, cuando nosotros canalizamos, o a lo que hasta ahora le llamamos canalización, parte de lo que sucede es que logramos conectarnos con el personaje de la historia que tiene aquella energía guardada y a quien nosotros se la podemos pedir de vuelta. Aquellos se hace mediante el proceso de canalización y a lo mejor los que ya han aprendido a canalizar pueden probarlo si quieren. Pero parte de lo que les voy a estar contando en unos minutos más, que es la sorpresa que les tengo, es que vamos a trabajar en una forma de poder justamente llegar a que nos podamos conectar con esas fuerzas de manera más específica y de manera que nos permita ir también poco a poco llegando a una profundidad un poquito mayor. Entonces, como les decía hace un rato, si tienen preguntas, vayan anotándolas, las pueden ir escribiendo en el chat. Y en unos 5 minutos más voy a terminar esta parte del Facebook Live y voy a comenzar a responder las preguntas que ustedes puedan tener. Me queda explicarles una pequeña cosa más que tiene que ver con lo que les decía respecto a este funcionamiento de la canalización, que siempre la hemos visto como algo externo y que yo en este momento la estoy presentando como algo más interno. Y tiene relación con que en el proceso del tiempo, de la historia de la humanidad y del ser humano occidental, la canalización en el contexto cultural en el que estamos de los últimos 300 años más o menos, se basa siempre en intentar ir hacia afuera, pues de alguna forma nuestro desarrollo interno era siempre el mismo para todos. Entonces, el cruzar las capas personales para llegar a las capas grupales era más sencillo. Entonces, la canalización tendía a ser algo que le servía a todo el mundo para aquellos que podían recordar cómo hacerlo o que simplemente traían la información despierta de alguna otra vida o de algún otro lado de cómo hacerlo. Entonces, cuando se conectaban, ¡pum!, llegaban muy rápido a un lugar que es muy global, a un lugar que es muy general y que les permitía entonces a esas personas ver sucesos globales y grupales de manera más precisa, por así decirlo, ¿sí? Y no con tanto trabajo. Sin embargo, como lo que ha ido sucediendo es que nosotros ahora no compartimos la misma información interior, porque la información interior que nosotros teníamos hasta ese momento del tiempo era una información que tiene que ver con la religión en sí. Y por lo tanto, al nosotros no estar insertos directamente, todos ahora, en una misma forma de ver el mundo desde la religión y desde lo espiritual por capas, lo que sucede es que esta primera capa de funcionamiento, que antes era para todo igual, que en el fondo era Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen María, por así decirlo, como la primera capa de contacto de personajes que estaban adentro. Para todo eran los mismos personajes, para todo eran los mismos santos, para todo eran los mismos próceres de la iglesia, o sea, había cierto funcionamiento que era igual de uno a otro. De hecho,
no sé, en el mismo lugar donde uno vivía, uno podía apostar y estar seguro que los vecinos pensaban religiosamente lo mismo que uno hasta hace 50 años, ¿no? Sin ir mucho más lejos. Sin embargo, hoy uno se encuentra con que lo que uno cree es muy distinto que lo que cree un vecino, y también el funcionamiento interno de la psiquis de la persona funciona de manera distinta el que el de una persona que el de otra, ¿sí? Entonces no podemos equiparar tal cual como son los mundos internos de las personas. Lo que sí podemos equiparar es que los mundos internos de las personas tienen más o menos cosas iguales adentro. O sea, todos tenemos un lugar, por ejemplo, donde existe una parte financiera interior, que es donde pensamos sobre el dinero y la abundancia. Todos tenemos una parte interna donde pensamos y donde nos conectamos con nuestras relaciones, con cómo nos relacionamos con la familia, con la pareja, con el pololo, la polola, el novio, la novia y todo lo demás. Todos tenemos una parte interna que es donde está también la relación que tenemos con el espíritu o con la religión. Todos tenemos una parte interna donde se relaciona o donde tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos, la labor que presentamos al mundo y todo eso. Sin embargo, lo que cambia en este instante son los personajes que cada uno de nosotros tiene adentro. Y lo que cambia es el cómo aproximarse a cada uno de esos personajes. Y esa es parte del trabajo que vamos a ir haciendo en la sorpresa que les voy a estar contando en más o menos 5 minutos más. Ahora lo que quiero hacer es poder abrir el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas a través del chat. He visto que ha pasado muchísima gente conocida por el chat y también veo una pregunta por lo menos ahí de Angelina, entonces voy a partir con la pregunta de Angelina y mientras tanto vamos a dar unos 5 minutos más para que puedan haber más preguntas. Angelino dice, ¿esto que vas a hacer es solo para quienes ya hicieron los cursos de canalización? No, es justamente el poder abrir las cosas que estamos haciendo a más personas sin la necesidad que solamente sean personas que ya canalizan, ¿sí? Entonces es como para los que ya canalizan, esto va a ser un plus, pero para los que no canalizan va a ser una muy buena manera de partir y comenzar sus procesos si es que quieren llegar a canalizar también en algún momento. Así es que ya en 4 minutos más voy a estar hablando más de eso. Mientras tanto, preguntas sobre el poder y la canalización son bienvenidas como para que podamos seguir conversando del tema. Les voy a hacer una pregunta yo a ustedes mientras tanto. ¿Ustedes saben dónde está su poder, por ejemplo? ¿O cuál es el poder que ustedes tienen? ¿Cuál es el poder que a ustedes los hace especiales? ¿Cuál es la forma que hace que ustedes sean especiales dentro de ustedes? Aquí está Cintia, dice, si nuestros guías y ángeles están adentro y afuera de nosotros, ¿pueden ellos ayudarnos a conectarnos con nuestro poder interior y nuestra alma? Excelente pregunta, Cintia. Exactamente. Justamente eso es lo que ellos hacen. El guía y el ángel, por así llamarlo, porque puede ser distinto para cada uno, entonces por eso es que lo pongo de esa manera. El guía o el ángel que uno pueda tener adentro y afuera a la vez, y esta es la parte que a nuestra mente dual le cuesta entender, pero funciona de esa manera. El guía y el ángel lo que hacen es ayudarnos a conectar con ese poder interior, lo que hacen es ayudarnos a hacer una especie de punto intermedio entre el poder interior completo que nosotros tenemos y el poder interior que nosotros nos permitimos tener en este instante. Porque no es que nosotros no tengamos todo el poder, es que nosotros no nos permitimos acceder a todo ese poder. ¿Qué es lo que sucede? No nos permitimos acceder a ese poder porque algo pasó en algún momento que hace que nosotros juguemos a ser menos de lo que somos. Y entonces, parte de ir accediendo a ese poder se trata de jugar de nuevo a ser lo que somos completamente. María Liliana me dice, hola, ¿yo puedo a través de la canalización de mi ser interno una debilidad actual? Uy, no entendí la pregunta. ¿Me la puedes escribir de nuevo? Porque parece que le faltó una parte ahí a la pregunta. Angelina pregunta cómo podemos saber dónde está nuestro poder. Justamente de eso vamos a hablar en unos 3 minutos más, 2 minutos más, ya les voy a estar contando. Ana María Villa dice, me hablan a través de números como señales, pero no puedo escucharlos claramente. Sí, las señales que de repente nos da la sincronía pueden estar apuntando hacia cierto punto. También podríamos decir que de alguna manera la sincronía nos permite ver hacia dónde se están moviendo ciertas cosas y si es que estamos efectivamente en el camino correcto.
A medida de que nuestra alma y el universo y la vida nos va mostrando cuál es el camino, como que las sincronías empiezan a suceder cada vez más y comienzan como a engancharse una tras otra, así como muy específicamente de manera perfecta. Luis Ernesto Aguayo dice, ¿qué pasa si la canalización me llama la atención, pero no estoy seguro que debo profundizar en esa herramienta? Eso va a depender un poco de lo que tú vayas sintiendo. Justamente lo que nosotros vamos a hacer, de lo que voy a estar hablando ahora en 1 minuto y medio más, tiene que ver con el darse permiso de iniciar una exploración de a poquito y darse permiso como para iniciar esa exploración de a poco. Adriana Díaz dice, Pablo, yo siempre asigno el nombre y los ángeles hablaron porque no considero que deba denominarlos. Sí, no se trata de darles un nombre, sino que más bien de entender cómo funciona el personaje. Ya voy a estar hablando de eso ahora en unos minutitos. Cristian Román, ¿podemos voluntariamente sumar, crear más de estos intermediarios para recuperar más poder? No exactamente de forma voluntaria. Lo que podemos hacerlo es irlos descubriendo cuando están adentro. Funcionan como que aparecen de manera espontánea. Eso lo vamos a estar viendo ahora en lo que les voy a contar con más detalle. Cielo Naveros me dice, ¿cómo vuelvo la canalización a una herramienta práctica? ¿Cómo nos ayuda cuando la puedo implementar? La canalización se transforma en una herramienta práctica cuando tú la usas para ir descubriendo tu mundo interno y para ir entendiéndote internamente en vez de simplemente para darle mensaje a otras personas. Si bien es cierto, la canalización te puede llevar a darle mensaje a otras personas, si solamente lo enfocamos desde ese punto, estamos haciendo o saltándonos el servicio que podríamos hacernos a nosotros mismos a través de la canalización. Y justamente de eso se trata, de poder irse permitiendo que ustedes vayan ingresando a ese lugar, ¿sí? Ingresando al lugar donde puedan hacer la práctica. Y de eso se trata un poco lo que les voy a contar ahora. Ya estoy casi. ¿Cómo puedo acceder al poder? Ya les voy a contar de eso ahora. María Liliana Lozano ahora sí me dice, ¿puedo a través de la canalización de mi ser interno superar una debilidad actual? De alguna manera sí. Y de eso se trata lo que les voy a contar ahorita. Ya, voy a terminar de leer las preguntas y me lanzo por ese lado. Zulema, antes podía canalizar en forma natural. ¿Cómo puedo volver a hacerlo? El ingresar a canalizar requiere un poquito de práctica y eso es parte de lo que hacemos en los cursos de canalización. Así es que te invito a que explores un poquito más respecto a los cursos. A lo mejor eso te puede ayudar. Maya, ¿por qué te refieres a ellos como personajes? ¿Puedes explicar un poco la utilización del término? Ahora voy para allá. Les voy a contar todo eso en un segundo, Maya. Y Carmen Antimán dice, ¿cómo podemos hacer para que estas fuerzas nos entreguen ese poder? Para allá vamos, Carmen. Y Eduardo, saludos. ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto en verte nuevamente. Qué bueno saber de ti. Bien, entonces, lo que les estaba contando, la sorpresa. La sorpresa se trata, un mensaje que a lo mejor es importante. Sí, no importa. La sorpresa se trata de que estamos lanzando un nuevo curso que va a ser online. Y es un curso que se llama Fundamentos de la Canalización, ¿sí? Es una primera parte para personas como la pregunta que me hacía hace un rato, creo que era Luis Ernesto, ¿sí? Luis Ernesto Aguayo me hacía la pregunta, de cómo podemos hacer como para iniciar el camino, como que me llama la atención, pero tampoco me quiero meter a un curso como para aprender a canalizar de una, y me gustaría saber un poco más y tener un poco de espacio para curiosear, pero que al mismo tiempo me sirva de algo. Entonces, este nuevo curso que se llama Fundamentos de la Canalización, lo que va a permitir es hacer eso. Es un curso donde nosotros vamos a tocar lo básico que es la canalización y también tener ciertos ejercicios de intuición que nos permitan ingresar a conectarnos con estos personajes que tenemos adentro. Le llamo personajes porque están básicamente armados como si fuesen personajes adentro con los que nos conectamos. Lo que pasa es que yo siempre les he dicho a mis alumnos que no le pongan un nombre a ese personaje. Sin embargo, lo que hemos visto es que cuando logramos irlos describiendo dentro de la descripción, logramos ir un poco más allá. Y cuando logramos conversar con ellos, logramos empezar a tener ese poder de vuelta, porque nos damos cuenta de qué es lo que ellos van necesitando. Cuando sabemos qué es lo que necesitan, entonces logramos ir sacando esa energía hacia afuera. Entonces, este curso que se llama Fundamentos de la Canalización, lo que hace es entregar una primera base para las personas que quieren aprender a canalizar y que les va a permitir
el poder tener herramientas de intuición también para irse conectando con aquellos personajes, como para poder ir trabajando en sí mismo y ser una primera aproximación a lo que sería la exploración de ese mundo interno, a poder entender dónde está ese poder, el poder que se perdió, entender dónde está perdido, el poder que se está buscando, entender dónde se puede encontrar, entender quiénes son los personajes internos que están manejando ese poder y cuáles son las voces internas que están hablando en ciertas situaciones, como para poder darnos cuenta qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que está intentando sanarse dentro de nosotros, porque la psiquis siempre está intentando sanar algo en todo instante. El alma siempre está intentando integrarse completa y está intentando sanar algo dentro de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está intentando sanarse, entonces podemos ir ayudándola a seguir esos pasos. Y de eso se trata este curso, como les decía, que se llama Fundamentos de la Canalización. Vamos a hacer la primera versión del curso y este va a ser un curso online, por eso les digo que me tiene bastante emocionado, porque muchas veces me han preguntado cuándo va a hacer un curso online de canalización, y si bien es cierto, no nos vamos a meter a canalizar profundo, el ejercicio de intuición va a ser suficiente como para ayudar a generar algunos cambios. Por eso les decía que para los que ya saben, va a ser una especie de upgrade que les va a permitir ir un poquito más profundo en entenderse. Y para los que quieren curiosear y quieren saber un poco más de lo que es la canalización, cómo funcionan nuestras mentes, cómo nos conectamos con lo que es la canalización y cómo podemos hacer para comenzar a recuperar ese poder, va a ser algo que también les va a servir muchísimo. Este curso, la primera versión, vamos a hacerla el sábado 2 de febrero por la mañana. Yo ahora en este momento lo que voy a hacer es pegarles el vínculo a la información del curso. Y la sorpresa que les tenía es que para los que están ustedes en este momento, ahí acabo de pegar el vínculo en el chat de este Facebook Live, y para los que en este momento están aquí, lo que vamos a hacer es que tengo un código de descuento. El precio del curso es de $49.99, o sea, casi $50. Entonces, lo que vamos a hacer es que hay un código que es el que voy a pegar ahora, que es de 50% de descuento, pero solamente se puede ocupar 5 veces, que está ahí pegado. Entonces, solamente le va a servir para quienes quieren pagar el curso, los 5 primeros que paguen el curso con ese código de descuento, donde dice Have Coupon o algo así, está medio en inglés el sistema, pero es lo que tenemos por ahora. Los primeros 5 que lo ocupen van a poder tener un 50% de descuento en el curso. Y ahora les voy a pegar otro código que es de un 25% de descuento para los siguientes 5. ¿Sí? Entonces, si están animados porque les parece que es buena la idea de poder asistir a este curso, que le acabo de poner el vínculo ahí, pueden ocupar ese código, los 5 primeros que se inscriban con ese código que está ahí, que es 9SPKT2PPYX. Los primeros 5 tienen un 50% de descuento, y el otro código, que es B68M7GYAW0, tienen otro 25% de descuento. Van a tener un 25% de descuento los primeros 5 que ocupen también ese código, ¿sí? Así que si tienen ganas de poder asistir, aprovechen ahora de poder hacerlo, porque, como les digo, los códigos se van a ir rápido, así que con eso vamos a tener ese espacio. Los invito a que tomen la oportunidad de ir buscando primero a saber más de la canalización y después a poder también acceder a ese poder para permitírselo. Cuando nosotros somos capaces y tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestro interior, a ver nuestro mundo interno, cómo funciona y cuáles son los edificios que tenemos adentro, cuáles son las formas en que nosotros podemos ir acercándonos en la profundidad, lo que vas a hacer es poder empezar a recuperar ese poder y traerlo nuevamente. Yolanda me pregunta, yo hice el nivel 1, ¿es parecido o es diferente? Tiene algunas partes parecidas, porque lo que vamos a hacer es ocupar parte del fundamento de la teoría para poder acceder, pero tiene partes de ejercicios que son distintos a los ejercicios que viste en el nivel 1. Entonces, como les decía, para los que ya tomaron el curso, puede ser una buena adición. Para los que no lo han tomado, es una buena forma de comenzar. Así es que eso es lo que les puedo comentar por ahora. Les puedo decir y darles las gracias por haber estado conectados durante este Facebook Live. Me enreda la lengua, hablar demasiado de esa forma. Para quienes han estado conectados en este Facebook Live.
Y espero que les haya servido también la información que les he entregado y espero verlo ojalá en ese taller el 2 de febrero, sábado de febrero por la mañana. Los horarios en los distintos países están ahí. Vamos a empezar a las 11 de la mañana de Chile hasta las 2 de la tarde. La hora de Colombia y de Perú es de 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Así es que ahí está. Los dejo. Que tengan una súper buena noche. Gracias por estar aquí. Nos veremos pronto en otro Facebook Live y quizás también si quieren en el taller online. Que estén muy, muy bien. Chao, chao.